Vale, Erika. Entonces te cuento, me presento, mi nombre es David Aristizábal, soy el profesor de matemáticas para para estas sesiones en el mes de mayo. Eh, Creo que, bueno, si no ingresaste el martes, la idea es poder explicarte cómo va a ser la temática. La idea es inicialmente que ustedes se puedan registrar en un Classroom, que el Classroom es esta aplicación que les estoy mostrando ahorita en estos momentos. En el Classroom ustedes van a poder encontrar pues la clase de matemáticas, ¿cierto? Ya ahorita te comparto el enlace por el chat del grupo de la clase. Ahí van a encontrar los materiales, que es todo lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, para la primer sesión, espérame, yo lo selecciono aquí. Para la primera sesión está la información de los conjuntos. Ah, no, esto no. Esas son las tareas. Entonces, trabajos en clase. Entonces, lo primero, la primer temática son conjuntos. Entonces, vas a encontrar como tal este recuadro, decirlo así, que es donde vas a encontrar la guía, la presentación que les voy a dar el día de hoy y, por ejemplo, la grabación de la sesión anterior. La idea es que aquí también yo les pueda subir la grabación de esta sesión de tal forma de que ustedes tengan ese material para poder revisar y de pronto hacer los ejercicios. Adicionalmente, van a encontrar este documento o este taller que es el primer ejercicio. En estos momentos lo estoy abriendo. Como te puedes dar cuenta, hay ya 34 personas asignadas a la clase que tienen esta tarea y tienen que revisarla. Por ese motivo, pues la idea es que ustedes puedan abrir este enlace, abrir este taller, que sinceramente pues es un formulario. Entonces, está basado con qué? Con la guía como tal de la primera temática. Ahí tú vas a encontrar toda la información, vas a encontrar los puntos y la idea es que lo puedas solucionar aquí en este formulario. Con eso ya tú presentas el primer taller, yo lo califico y todo y pues obviamente les respondo. Mm, lo principal, bueno, hay algunos puntos como tal que sí es necesario que ustedes los dibujen, los hagan a mano para poder responderlos porque tienen que subir unas fotos como tal al formulario. Lo voy a abrir en este caso como para que puedan verlo y puedan ver que pues voy a ingresar con mi cuenta personal. Tienen que llenar cada uno de los puntos. Entonces, lo primero que les va a pedir es el correo, luego les va a pedir el nombre, seguidamente tienen que responder todas y cada una de las respuestas dependiendo a la pregunta que les vayan haciendo. Son los mismos puntos que están en la guía de trabajo, no cambia nada. Básicamente eso es lo que se va a evaluar. Lo mismo va a suceder con los ejercicios que se vayan a hacer de la guía 2 y de la guía 3, para que lo tengas presente. Una vez lo subes, pues aquí me va a salir como tal la información de que ya los hicieron y todo, yo los califico y les devuelvo como tal el ejercicio para que ustedes puedan ver cuáles son las calificaciones que se sacaron. Igual a medida que vaya pasando las sesiones, yo también les explico, les voy mostrando como cuántos puntos se han sacado y eso. ¿Listo? Es súper fácil de manejar. Si de pronto tienen alguna duda, pues no hay problema. Me escriben de pronto para poder acceder aquí o algo, yo les trato de ayudar. Como te digo, hay 34 personas que se han registrado. ¿Tú eres Karen Ramos? No, espérame. Erika Galvis, perdón. Erika, no, no eres Erika Llano, de pronto, o eres otra Erika. Ok, listo. Entonces, en estos momentos te voy a compartir el enlace, que de hecho ya está en el grupo, para que puedas acceder como tal al Classroom y puedas obtener toda todo el material. Bueno, listo, ya ahí lo coloqué. Bueno, 3 y 11 minutos. No creo que vaya a entrar alguien más el día de hoy. Entonces, sí, claro que sí, o lo puedes hacer ahorita, no hay ningún problema. Mm, Bueno, vemos que ya está Livia, está Nelson, está Paula, está Sebastián, está Erika, está Arlis.
¿Alguien de pronto estuvo en la sesión anterior? Arlis, qué pena, no se te escuchó bien. Ok, Arlis, estuviste en la sesión anterior. ¿Tienes alguna duda con respecto a los ejercicios? ¿Has revisado el formulario? ¿Has revisado los ejercicios de la guía uno? Ok, bueno, vamos a repasar lo mismo. Entonces, si tienes de pronto alguna duda o quieres aclarar algún tema, levantas la mano y preguntas. Bueno, 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 muchachos, iniciamos. El primer tema que vamos a ver bueno, en estas sesiones es los conjuntos. Entonces, los conjuntos básicamente se, lo que quiere decir es que se expresan la unión o la agrupación de elementos que tienen algo en común. Estos conjuntos pueden ser no necesariamente de las matemáticas, sino que también pueden ser con cosas, actividades o incluso personas. Van a ver de pronto en los talleres, en el taller como tal, que hay unos ejemplos muy específicos en donde habla como tal de ciertas personas que hacen alguna investigación o algún taller o empiezan como a agrupar a las personas con cosas en común y ese es el objetivo de los conjuntos, de poder determinar o poder saber cómo se pueden agrupar las diferentes cosas o personas dependiendo de lo que se quiera evaluar. Hay diferentes formas de poder expresar los conjuntos. Básicamente son dos, o por diagramas o por escrito. Entonces, los diagramas, como lo pueden ver aquí, corresponde a una expresión gráfica, es decir, unas figuras en donde ustedes pueden ver que, qué elementos hacen parte de ese conjunto. Como se pueden dar cuenta, normalmente se denota en un círculo y al interior de ese círculo se colocan como tal los elementos que se van a agregar o que corresponden a ese grupo. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el primer conjunto, perdón, es un conjunto de letras en donde está la A, la B, la C, la D, la E, la F y la G. También podemos poner otro conjunto, como lo es el que se encuentra aquí abajo, en donde se encuentran las frutas. Entonces podemos colocar infinidad de frutas o las frutas que queramos seleccionar de acuerdo a las características de ese conjunto. La otra forma de poder expresar un conjunto es de forma escrita o normalmente se le conoce entre llaves. ¿Por qué entre llaves? Porque siempre tiene que tener una letra o un nombre, el conjunto que vayamos a nombrar, que en este caso se le está haciendo con la primera letra que está antes del símbolo igual. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, a las dos opciones que tenemos, tanto esta de la izquierda, la que está en el centro de la diapositiva, como la que está a la derecha, van a encontrar siempre que hay una letra antes del igual. Ese es el nombre o la identificación del conjunto. Las de la izquierda son de forma explícita o son por extensión. ¿Qué quiere decir eso? Que yo entre cada una de las llaves que componen el conjunto, que son estos símbolos que se parecen a unos paréntesis,
eh, son los elementos que componen ese conjunto. El ejemplo que tenemos aquí es que el conjunto A está compuesto por un rombo, un heptágono, un cuadrado y un rectángulo, ¿cierto? El conjunto B está compuesto por una estrella, un cuadrado, un triángulo y un heptágono, perdón. También lo podemos hacer con otras cosas, como por ejemplo cosas. Entonces, pues a veces es un poco más difícil dibujar, no sé, un elefante, si lo vamos a hacer con animales, o cosas, por ejemplo, cubiertos o de pronto implementos de los deportes. Entonces es más fácil escribirlos, pero los podemos escribir tal cual como también lo estamos haciendo en este caso con los números. Entonces, por ejemplo, este conjunto, que es el conjunto P, corresponde a los números a los números pares. Entonces se muestra en los paréntesis el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y unos puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos son muy importantes porque lo que me indica es que es un conjunto infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Que no va a tener una cantidad limitada de elementos, sino que puede llegar hasta un número supremamente grande que nunca vamos a poder conocer. La otra opción, que es un poco más general, es la que encontramos en la opción hacia la derecha, en donde se coloca la misma estructura, tiene el nombre o la indicación del conjunto, que puede ser una letra, está el igual, están las llaves como tal, y dentro de las llaves se coloca una palabra que corresponde a esos objetos que pertenecen a ese conjunto. El primer ejemplo sería el conjunto P, que es igual a planetas. Entonces ahí abarca todo lo que es la Tierra, Neptuno, Júpiter, Plutón, Urano, pero no podemos poner el Sol, no podemos poner la Luna, no podemos poner tampoco, por ejemplo, fútbol, porque pues fútbol no es un planeta. Entonces es una forma implícita de decir a qué grupo, a qué conjunto nos estamos haciendo referencia. Las formas de expresar los conjuntos. Aquí tenemos un ejemplo ya enfocado a las matemáticas, en donde estamos viendo muchos conjuntos. Está el conjunto n, que es este más pequeñito, en donde estamos viendo que corresponde a los números naturales. Pero más adentro, afuera de este conjunto, encontramos el conjunto de los enteros, que es otro tipo de números que no están dentro de los naturales, pero sí están por fuera de ellos. Es decir, el conjunto de los enteros me abarca los que están afuera, es decir, este menos 15, el menos 5, el menos 71, el menos 90, el menos 8 y el menos 7, pero también me abarca los números naturales. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con unas propiedades de los conjuntos. Realmente, el conjunto más grande aquí, ¿cuál sería? ¿Quién me podría decir cuál sería el conjunto más grande de esta presentación que estamos viendo? Ok, Arlis, muy bien. Los reales serían el conjunto más grande. ¿Por qué? Porque me está abarcando los dos círculos, el que tenemos a la izquierda, que sería los racionales y todos los que están adentro de los racionales, y el conjunto de los números irracionales. Para la clasificación de los conjuntos, tenemos que tener varias cosas en cuenta. La primera, como les estaba comentando, es si un conjunto es finito o infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que si el conjunto es infinito, no va a tener un número determinado de elementos. Es decir, nunca voy a poder determinar cuál es el último número que hace parte de este grupo. Si es finito, por el contrario, va a tener una cantidad limitada de elementos. Estos dos ejemplos que estamos viendo aquí es la explicación gráfica, por decirlo de esa forma, de estas dos clasificaciones. El conjunto Q solamente tiene 4 elementos, que sería el 2, el 4, el 6 y el 8. Pero sí, a diferencia del conjunto P, él tiene el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el infinito.
¿Cómo se determina realmente cuáles son los números o los elementos que hacen parte de un conjunto? Eso se puede determinar o por la secuencia, porque por ejemplo aquí estamos viendo que el conjunto Q son números pares, ¿cierto? O por la descripción o por el enunciado que tenga el problema, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, el conjunto P, pues por la secuencia que vemos, dice 0, 1, 2, 3, entonces son todos los números naturales que van del 0 hasta el infinito. Entonces ahí podríamos colocar, por ejemplo, el 300 o el 800, ¿sí? Cualquier número que abarque esa secuencia, no hay problema. A diferencia del conjunto Q, en donde, por ejemplo, si el conjunto Q lo volviésemos infinito, podríamos colocar de pronto el número 31. ¿Quién me podría responder eso? Felipe, ¿de pronto me podrías ayudar? ¿Por qué no se podría colocar, Felipe? Exactamente, no estamos cumpliendo la secuencia o el patrón que tiene este conjunto, entonces por esa razón no podríamos colocarlo en el conjunto Q en caso de que tuviese más elementos. También podríamos revisarlo si es un conjunto unitario, como lo es el conjunto R, que solamente tiene un elemento, no tiene más, o un conjunto vacío. ¿Qué quiere decir un conjunto vacío? Que no, pues, valga la redundancia, no tiene ningún elemento. En algún ejercicio, posiblemente van a encontrar que no tienen, un conjunto puede llegar a no tener elementos porque de pronto se distribuyen en otros subconjuntos. ¿Claro hasta ahí? Listo. Las propiedades de los conjuntos son con lo que se realizan las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que con las operaciones yo puedo determinar la ubicación o la distribución de los elementos cuando tengo dos o más conjuntos en una operación. Por ejemplo, cuando estábamos viendo la diapositiva de los números reales, que Arles nos comentó que el conjunto más grande es el número de los reales, veíamos que tenían cierta distribución. Esto lo podemos revisar, por ejemplo, podemos revisar la primera propiedad, que es la propiedad de contenencia. ¿Qué significa la propiedad de contenencia? Que un conjunto contiene a otro, ¿sí? Entonces, el conjunto más grande va a contener a un conjunto más pequeño. ¿Sí me hago entender? Erika, ¿tú me puedes explicar eh, qué es la relación de contenencia? Erika no está. Bueno, básicamente es el conjunto grande contiene al conjunto pequeño. ¿Cómo se relaciona o cómo se escribe? Con este símbolo que parece una C, ¿cierto? Entonces, cuando la relación de contenencia es correcta, el conjunto más grande o el conjunto que contiene al conjunto pequeño, es decir, el conjunto más grande que abarca el conjunto pequeño, tiene que estar a la derecha donde están las dos líneas como tal de la C. Como lo estamos evidenciando en esta gráfica, en esta presentación, el conjunto R es el que contiene a los demás. Entonces el conjunto R contiene el conjunto N, contiene también el conjunto Z, el I contiene, contiene también el conjunto I y de igual forma al conjunto Q. Para de pronto determinar o explicar o señalar que el conjunto no tiene una relación de contenencia, se utiliza este símbolo que significa que no pertenece o no contiene. De esta forma, lo que estamos diciendo es que el conjunto R no perdón, el conjunto N no contiene a R. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues evidentemente el conjunto N es un conjunto más pequeño que está dentro del conjunto R.
y es una anotación errónea si lo estuviésemos colocando como si realmente estuviese adentro o tuviese esa relación de contenencia. La otra propiedad es la propiedad de la intersección. Cuando yo voy a unir dos conjuntos, es decir, yo tengo el conjunto A que tiene los elementos o tiene unos números o unos elementos, y tengo el conjunto B, pero hay un elemento o hay dos elementos o hay algunos elementos que están en común. ¿Qué quiere decir en común? Que están tanto en el conjunto A como en el conjunto B, se va a formar una intersección. Gráficamente, la intersección es lo que está en la mitad. Entonces, por ejemplo, si tenemos, espera un momento, si tenemos un grupo, entonces, por ejemplo, si tenemos un conjunto en donde voy a colocar los siguientes números. El 1, el 3, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, ¿cierto? No tengo un patrón específico para esos elementos, pero tengo esos elementos en este conjunto. De igual forma, si yo tengo otro conjunto en donde tiene otros números, que serían los siguientes, ¿cierto? Entonces, al momento de unir estos dos conjuntos, voy a generar una intersección, ¿cierto? Entonces, este primer conjunto lo vamos a llamar A, perdón, es en mayúscula, y el segundo conjunto lo vamos a llamar B, ¿cierto? Al momento de hacer la intersección, si revisan los dos conjuntos, hay algunos números que están en ambos conjuntos, ¿correcto? ¿Quién me puede decir cuáles son esos números? De pronto, Luzmeri Rodríguez me puede ayudar. Sí, señor. Listo, Luzmeri. ¿Cuáles son los números que están en el conjunto A y también están en el conjunto B? Estaría el 12 Sí, y el... el 12 y el 3. Sí, señor. Listo. Es decir, que yo aquí en este espacio, que es la parte interna, solamente voy a colocar esos números. Como lo dijo la señora Luzmeri, sería el 12 y el 3. Al momento en que yo los ingreso ahí, aquí automáticamente ya no estarían. ¿Por qué? Porque pues no pueden repetirse. Si están en la intersección, prácticamente no estarían en el conjunto. ¿Pero por qué? Pues porque sencillamente si yo llego y separo los conjuntos, aquí está el 12 y el 3, y si yo hago la misma operación con el conjunto B, de igual forma se mantienen en el conjunto A, ¿cierto? Entonces la intersección lo que me indica gráficamente es eso. ¿Cuáles son los elementos que tienen en común ambos conjuntos? ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Vamos a revisar la unión. Entonces, a diferencia de la intersección, cuando vamos a hablar de una unión, lo que quiere decir es que esa unión me va a unir y me va a abarcar los números de ambos conjuntos, sin importar si están o no en la intersección. Como lo podemos ver gráficamente, la A unión B correspondería a todos los elementos de A, todos los elementos de B y todos los elementos que están en común de esos dos conjuntos. Entonces, por favor, Miriam Cadena, tú me puedes indicar cuáles serían los elementos que abarcan o que estarían en la unión A, en la operación de A unión B, por favor.
Espérame a ver. Bueno, Miriam Cadena no está. Señor Nelson Meneses, ¿me puedes ayudar por favor a indicarnos cuál sería la unión del conjunto que está entre el conjunto A y el conjunto B, por favor? Bueno, recuerden que entre más me ayuden en la presentación, yo les voy a dar puntos de participación. Eso es una ayuda para ustedes para poder subir la nota y todo este tema. Si no quieren participar, pues bueno, no se les van a dar puntos de participación. Ronald, ¿tú me puedes ayudar? Sí, Felipe, te escucho. Sí, ¿cuáles serían esos números? Perfecto, es decir, todos los números que están dentro de esos conjuntos y el que está también en común, ¿correcto? Listo, muy bien. La siguiente propiedad se llama complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto corresponde a la parte, es decir, aquí cambia el esquema porque no va a haber una unión de dos conjuntos como lo estábamos viendo anteriormente, sino que va a existir, por ejemplo, un conjunto más grande que me abarque a otro más pequeño. Es decir, va a ser muy similar la condición de cuando estábamos viendo la gráfica de los números enteros y los números reales. Es decir, si yo tengo un conjunto que es mucho más grande que el A, por ejemplo, entonces yo tengo esta condición, ¿cierto? Al tener yo esta condición, lo que yo estoy diciendo es que el conjunto B realmente abarca todos los números. ¿Sí? Si yo miro solo el conjunto B, son todos los números que están en ambos conjuntos. El conjunto A solamente son los números que están dentro de este círculo más pequeño, que de hecho lo voy a poner de pronto de otro color como para que lo podamos diferenciar. Vamos a ponerlo rojo. Bueno, eso no es como tan rojo. Entonces, el conjunto A es este que tiene una franja más gruesa y solamente me abarca esos números. El conjunto B es lo que está dentro del conjunto A más los que están afuera del conjunto A. Si vamos a hablar de un complemento, físicamente, o bueno, escritamente, se relaciona A, es decir, el conjunto pequeño, complemento de el conjunto más grande. En este caso sería A complemento de U. ¿Esto qué me está indicando? Que el complemento hace referencia a todo lo que está por fuera del conjunto pequeño. En este ejercicio, A complemento de B, ¿quién me puede decir a qué correspondería? Erika, ¿tú me puedes ayudar, por favor? ¿Me hablas mi profe o bueno, Eh, Tengo en estos momentos a una sola Erika, Erika Galvis. entonces soy yo. Eres tú, sí, señor. ¿Cuál sería el... Entonces, estamos viendo la propiedad de los complementos. Recuerda que el complemento es lo que le hace falta al conjunto que está pequeño, es decir, que está adentro de otro conjunto grande. Entonces, ¿cuál sería el complemento de A del conjunto A? El conjunto A pues serían los números que están adentro. No, 6, 8, 10, 12 y 13. no porque recuerda que es lo que no está dentro de ese conjunto. Recuerda, mira esta imagen, por favor. En esta imagen estamos viendo que el complemento de A es todo lo que está afuera de ese conjunto. Pero para que esté afuera, tiene que haber obviamente un grupo, un conjunto mucho más grande que lo esté como recogiendo, como que lo esté como abarcando. Entonces, en esta Ya lo gráfica entendí. tenemos el conjunto A, pero el complemento del conjunto A
sería todo lo que está en la parte de color azul, ¿correcto? Sería la U. Exactamente, entonces sería el conjunto U. En este ejercicio, ¿cuál sería el complemento del conjunto A? Sería el B, que sería el 2, el 5, el 7 y el 9. Exactamente, ese sería el complemento. ¿Listo? Pero entonces, siempre cuando nos vayan a pedir un complemento, nos lo van a escribir de esta forma. Entonces, nos lo pueden escribir de dos formas. El conjunto que vamos a buscar, que sería A, ¿cierto? El complemento de A, y arriba el conjunto que me lo está abarcando. Si de pronto no tiene un conjunto que me lo está abarcando y de pronto tiene muchos, entonces sería como una comilla en la parte de arriba. Esas son las dos formas en las que me describen como tal los conjuntos, el complemento, perdón. También tenemos la diferencia de conjuntos, que inicialmente tenemos dos, una diferencia sencilla y una diferencia simétrica. La diferencia sencilla se va a escribir con un slash entre cada uno de los conjuntos, pero lo que me quiere decir es que el conjunto de la izquierda que se encuentra en el slash, en este caso el conjunto A, es el que va a hacer la diferencia. Entonces ahí sería la diferencia de A del conjunto A con respecto al conjunto B. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos mirando solamente los elementos que componen el conjunto A. Tengan en cuenta que aquí no estamos teniendo, aquí no entrarían los números que están en la intersección, porque si es una diferencia, es como si ustedes le estuviesen restando esos elementos. Es decir, si lo ponemos en este ejercicio y lo volvemos a como lo teníamos en la posición anterior, uy, 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 de esta forma, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia del conjunto B con respecto al conjunto A? Entonces, les voy a escribir por aquí cómo sería lo que estoy solicitando para ver si alguien me puede responder. Diferencia del conjunto B con respecto al conjunto A. ¿Quién me puede indicar eso? De pronto, Lady Rubiano. No, Lady Rubiano no. Listo, entonces, ok, Lady, ¿tú me puedes ayudar, por favor, indicándome cuál sería la diferencia del conjunto B con respecto al conjunto A? Lo que estamos viendo en la página, en la pantalla en estos momentos, por favor. La diferencia. Pues serían todos los números de 2, 5, 7 y 9. Exactamente, esa sería la diferencia. ¿Por qué? Porque estoy denotando todos los elementos que están en B, pero que no están en los otros dos conjuntos. Entonces, como lo acabaste de decir, sería el 2, el 5, el 7 y el 9. Esta forma como tengo aquí, ¿está bien escrito el conjunto? La que acabo de señalar ahí. Sí. No, porque no tiene la llavecita al terminar, ¿no? No tiene la llavecita al terminar. Espérame, le subo, lo pongo un poco más grande para que lo puedan revisar. Si está bien compuesto, está bien escrito ese conjunto. Sí, sí, porque tiene los mismos números que tiene diferencia, ¿no? Sí, señora, es correcto. Estoy seleccionando la diferencia de B con respecto a A y los valores que corresponden a esa diferencia, que efectivamente son el 2, el 5, el 7 y el 9. Ahora, también tenemos otro tipo de diferencia que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica son los elementos que están en separado de esos dos conjuntos. Es decir, técnicamente es lo opuesto a una intersección, porque si ustedes revisan la intersección, me muestra los elementos que están en común, ¿cierto?
pero la diferencia simétrica me muestra los elementos, todos los elementos que no están en común. ¿Correcto? Es decir, ustedes me pueden decir o me pueden ayudar a indicar, bueno, como ustedes se dieron cuenta en la diapositiva, la diferencia simétrica se denota con un triangulito entre los dos conjuntos. Ese triangulito en matemáticas se denomina o se llama delta. ¿Listo? Entonces sería A delta B, que sería una diferencia simétrica de los conjuntos A y B. ¿Listo? Ahora, pues yo aquí en el Paint no puedo hacer un triangulito, entonces voy a hacer lo siguiente. Este símbolo que acabo de colocar lo vamos a denotar como una diferencia simétrica. Y ustedes, por favor, me van a indicar si estos son los elementos que corresponden a esa diferencia simétrica. Pero tampoco la diferencia no sería el 2 y el 3. No, no porque muy buena tu aclaración. Si vamos a seleccionar o si vamos a indicar que sería el 12 y el 3, recuerda que está solamente en esta parte de la mitad de ambos conjuntos. Entonces, por esa razón, ya no sería una diferencia simétrica, sino que sería una intersección de conjuntos, porque es lo que tienen en común ambos elementos. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Es decir, en esta gráfica y en esta información que yo les acabo de colocar aquí, ¿quién me pueden indicar, por favor, si la diferencia eh, está bien escrita, por favor? Y si realmente corresponde a una diferencia simétrica. ¿Por qué no está bien escrita, Felipe? Es correcto. ¿Qué quiere decir? ¿Y algún otro arreglo que toque hacer? El 12 no está. El 12 no está, El 3 no tampoco. pero no pueden ir en una diferencia simétrica. ¿Sí? Porque recuerden que es todo lo que está aquí y todo lo que está acá. Lo que esté en medio de ambos conjuntos no puede ir. ¿Listo? Profe, sería como sería más bien A, sería A delta B, ¿no? Yo lo puedo anotar como yo lo estoy, como yo anteriormente hicimos una diferencia de B con respecto a, la diferencia simétrica técnicamente no tiene orden, ¿sí? O sea, yo puedo poner B delta A o A delta B. Muy bien, por tu aclaración, ¿me recuerdas tu nombre? Erika. Entonces, muy bien por tu aclaración, porque en una diferencia simétrica, no importa si yo coloco primero el grupo A y luego el grupo B, o primero el grupo B y luego el grupo A. Es indiferente eso. ¿Listo? Ahora, esto no es. Volviendo a la presentación, tenemos un ejemplo para que por favor me ayuden a realizarlo. Muchachos, creo que vamos a tener un problema técnico. Se va a cerrar la presentación. Entonces ya les vamos a enviar un enlace nuevamente para que se puedan conectar y poder continuar con la clase. Qué pena con ustedes. Si se llega a cortar y empiezan a salir como si los hubiesen sacado, no se preocupen, nadie los está sacando. Ya ahorita les mandamos por el grupo un nuevo enlace para que se puedan conectar, ¿vale? Entonces, este ejemplo lo vamos a hacer ahorita. En este ejemplo, mientras esperamos a que se caiga la presentación prácticamente, que creo que va a ser en un minuto, vamos a ver que nos están diciendo que hay un grupo que se llama B que contiene los números menores o iguales a 20 y se tiene un conjunto llamado I
donde están los números impares que son menores a 20. También tenemos un conjunto que se llama P, que tiene los números pares que son menores a 20. Entonces, antes de desarrollar eso, es importante que ustedes puedan revisar la pregunta y puedan desglosarla para poder entenderla un poco mejor. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner por aquí una diapositiva, ¿cierto? Y la vamos a poner aquí abajito. Entonces, vamos a escribir. Tenemos a B, que es igual, creo que aquí no me va a dar. Tenemos a B, que es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto? De acuerdo a la primera información, ¿este conjunto está bien? ¿Quién me puede indicar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Está bien escrito ese conjunto? Sí, señor. ¿Seguros? Ok, los elementos que componen el conjunto está bien. Muchas gracias, Arles. Pero la estructura del conjunto está bien. ¿Las llaves están bien? ¿Son las que necesitamos para señalar el conjunto? No, señor, las llaves no están bien, porque están las llaves correctamente. Exactamente, muchas gracias, Erika. Entonces, aquí tenemos las llaves. Como primera medida, ya seleccionamos ese conjunto. De igual forma, vamos a seleccionar por aquí abajito, vamos a mostrar el conjunto P y el conjunto I, ¿cierto? Entonces, el conjunto P me dice que tiene números pares menores que 20. Entonces, y el conjunto I me dice que tiene los números impares menores que 20. ¿Estos dos conjuntos están bien escritos? ¿Por qué no, Felipe? Ok, el uno no es un número par. Entonces lo eliminamos. Francisco, ¿qué otra observación ves? Qué pena, ¿me puedes repetir, Felipe? El 9 tampoco. El 9 aquí abajo. El grupo P no lleva el 9. Listo. Don Francisco Gómez, ¿alguna otra observación de estos dos conjuntos? Sí. En el I, ni el 12 ni el 6. Ok. ¿Qué- ¿Ni el 20? ¿Y en el conjunto P también pertenece el 20? Ok. ¿Y el enunciado qué nos dice?
El conjunto P nos dice que son menores o iguales a 20. Solamente menores. Listo. Hay que tener en cuenta, como les indiqué, el enunciado, porque en el enunciado nos está diciendo toda la información y cómo se van a comportar los grupos. En matemáticas, cuando ustedes van a encontrar un, una expresión, por ejemplo, por ejemplo, el grupo A o el número A es mayor o igual al grupo B, quiere decir que este elemento y este elemento son iguales o son mayores, ¿sí? Si de pronto en una diferencia o en una comparación solamente me dice que es mayor, lo que me quiere decir esto es que el grupo A nunca va a ser igual al grupo B. En castellano, por decirlo así. Si yo les digo eh, A es igual a 20 y B es igual a 19. Cuando yo voy a hacer la comparación, yo digo que A es mayor que 20. Yo no puedo decir que A es mayor o igual a 20, porque estos dos números, perdón, mayor o igual a 20, porque estos dos números anteriormente yo no los denoté como iguales, es decir, no tienen el mismo valor. ¿Listo? Entonces, en el enunciado, muchas veces los problemas de matemáticas siempre traen como esa dificultad. Te están diciendo algo puntualmente, te están pidiendo alguna información, pero si tú no analizas bien qué es lo que te están pidiendo, tú puedes malinterpretarlo y el resultado puede cambiar drásticamente. Entonces, en el enunciado nos están diciendo que el conjunto P y el conjunto I siempre van a ser menores, pero nunca van a ser iguales. Es decir, que como el número 20 es un número par, pero el conjunto P no es menor o igual al número 20, ese número como tal no entra dentro del conjunto, perdón, dentro del conjunto P. ¿Listo? De igual forma, la idea o lo normal es que ustedes siempre vayan a denotar o a nombrar los conjuntos con letras mayúsculas. Entonces, el conjunto I yo lo había nombrado con la I minúscula. Eso también puede ser un error, pero pues igual no es tan grave de pronto como lo que estábamos viendo anteriormente. Ya tenemos los tres conjuntos. Ahora, vamos a ver las preguntas las solicitudes que me hacen como tal, en ese ejercicio. Entonces me dicen, eh, primero, el diagrama de los conjuntos B, P, I, de acuerdo a las propiedades de estos conjuntos. Entonces, ya lo tenemos escritos entre llaves, ahora tenemos que representarlo gráficamente por medio de los diagramas de Venn para poder determinar cómo es que están organizados y qué operaciones podemos hacer entre los conjuntos. Livia, ¿tú me puedes ayudar, por favor, a indicarme cómo voy a dibujar estos diagramas para poder resolver el primer punto, el punto A, por favor? ¿No? De pronto, don Francisco Gómez me puede colaborar. Listo. La idea es que me pueden colaborar para participación a poder diagramar o a poder expresar los conjuntos en diagramas de acuerdo a la información que tenemos aquí ahorita y que acabamos de escribir. Entonces tengo un conjunto A, ¿cierto? Espérame. Entonces voy a colocar por aquí un conjunto A.
perdón, un conjunto A no, sino un conjunto B. Tengo por aquí el conjunto I y tengo por acá el conjunto P. Y se fue la sesión. Listo, muchachos. Qué pena con ustedes. Ya estamos volviendo. Ya casi volvemos todos. Bueno, mientras tanto, mientras llegan los demás muchachos, como les estábamos comentando, o como les estaba comentando, la idea es poder dibujar en los diagramas de Venn esos tres conjuntos. Entonces, ¿quién me quiere ayudar, por favor, con el conjunto I? Profe, el conjunto es el 1, 3, Sí, 5, 9, 13, 15, 17, 19. gracias, Francisco. Sí, señorita. Muy bien, muy buena aclaración. Ahí nos falta el número 11. Entonces, ya aquí, en este conjunto, eh, tengo los elementos que hacen parte de él. Y como nos estaba indicando la compañera, el número 11 también hace parte de ese conjunto. Entonces ya tengo este conjunto, los estoy separando por comas y claramente ahí tengo esos elementos. Ahora, ¿quién me puede ayudar? Por ejemplo, Arlis Padilla, a poder revisar el conjunto P.
¿Cuáles son los elementos que irían en el conjunto P? En el conjunto P, Sí, señorita. el 2, el 4, Sí, el 6, el 8, el 10, 12, el 14, el 16. listo. Y la pregunta del millón es cómo ubicaríamos o qué elementos irían en el conjunto B. Recuerden que si hay elementos en común, entonces yo tengo que empezar a organizar los conjuntos de cierta forma para no repetir esos elementos. Entonces sería, bueno, pues para mí iría el número 20. Ok, ahí iría solamente el 20. Es decir, aquí en este espacio solamente le pongo el 20. ¿Es correcto eso? Paula, de casualidad, ¿eso es correcto? ¿No? Señora Miriam Cadena, su merced, ¿qué opina al respecto de estos tres conjuntos? ¿Cómo iría ubicado o cómo organizaríamos el conjunto el conjunto B, perdón? Creo que sí, profe. Está ¿Sí? bien. ¿Segura? Creo que sí. Ok. Arriba tienes el conjunto con llaves, es decir, entre llaves, es decir, ahí te está diciendo todos los elementos que tienen que estar en ese conjunto y abajo la idea es que lo dibujemos. ¿Coincide la información? ¿Coincide lo que está escrito entre llaves con lo que acabamos de dibujar? Ok. ¿Alguien tiene alguna otra observación, algún otro punto de vista? Bueno, No sé si lo comprendí mal, pero no van todos los que no se encuentran en los otros círculos. es correcto. Se encuentran, o sea, revisemos que aquí entre llaves tenemos que el conjunto B, lo voy a seleccionar. Aquí lo estoy denotando en color amarillo, ¿cierto? Este lo voy a denotar en color verde y este lo voy a denotar en color azul, ¿cierto? Entonces, el I ya lo tenemos, ya le ingresamos todos esos números, el P también tiene los números que son pares, pero al V tenemos que ingresarle el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y así sucesivamente hasta el número 20. ¿Qué es lo que sucede? Que como este es un ejercicio y estamos viendo la relación de los tres conjuntos, yo no puedo repetir los números. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me toca dibujar el conjunto B por afuera de los conjuntos I del conjunto P para denotar que es un conjunto más grande. ¿Sí? Entonces, en esta ocasión, aquí como lo estoy haciendo, el conjunto B sería este que es mucho más grande y que pues obviamente me está recogiendo o me está como absorbiendo, por decirlo así, los conjuntos I y el conjunto P. ¿Por qué? Porque si miramos arriba en la escritura o en la inscripción del conjunto B, tiene todos los números que están dentro del conjunto I y dentro del conjunto P. Entonces, la forma correcta de poder señalar la relación que tienen estos tres conjuntos es de esta manera como la estoy indicando en estos momentos.
donde le estoy indicando a la otra persona que va a leer el programa, el ejercicio, que el conjunto B tiene todos los números impares que hacen parte del conjunto I, todos los números pares que hacen parte del conjunto P y adicionalmente el número 20 que no está en ninguno de los dos conjuntos anteriores. ¿Es claro eso? Ahora, lo que me están indicando, lo que me están solicitando en la pregunta B es lo siguiente. Hay que indicar cuál es la intersección. Miremos que obviamente intersección siempre se va a escribir como con una N. Ese es el símbolo de intersección. Y me están diciendo cuál es la intersección entre el conjunto B y el conjunto I. Entonces, si miramos el conjunto B, que es este, ¿cierto? Este grandozote, que de hecho lo voy a señalar de esta forma. Todo lo que está en azul es el conjunto B. Y también, ¿qué es lo que el conjunto I? Entonces, la intersección de esos números, realmente, ¿qué números serían? ¿O qué valores serían? Recuerden qué es lo que está en común, o sea, lo que tienen ambos conjuntos. ¿No? De pronto, Lady Rubiano, o Don Francisco. Profe, Sí, creo que esos son todos menos el 3, el 7 y el 18. todos menos el 3, el 7 y el 18. ¿Por qué, Francisco? Recuerda que nos está pidiendo la intersección, es decir, lo que está en común, lo que está en común del conjunto B, o sea, el más grande, el que tiene el círculo rojo, y el conjunto I, es decir, el de los números impares. ¿Cuál sería lo que tienen en común esos dos conjuntos? ¿Que están en el mismo círculo rojo? Sí, pero ¿qué números son? ¿Cuáles son los números que están en común o que tienen en común el B y el P? ¿Ninguno? ¿Seguro? Ok, gráficamente, Serían todos, porque no, todos no serían porque es que resulta. Dime, Francisco. Los números son el 3, Sí, el 1, el sí, 3, el 7, el 5, sí, el 11, sí, el 13, sí, el 15, sí. el 17 y el 19. ¿Y el 9? El 19. Exactamente, entonces la intersección entre el conjunto B, que es el más grande, y el conjunto P son todos los números pares. ¿Esto cómo se escribe? Entonces, lo que les iba a decir es que gráficamente es un poco más complicado poder encontrar esta información. ¿Por qué? Porque gráficamente hay que de pronto tener un análisis, pero pues es más fácil ver estos dos conjuntos y decir cuáles son los que se repiten. Entonces, vamos a escribirlos. Le vamos a decir B intersección P, ¿cierto? Quitemos el color y le vamos a decir igual a los que se repiten. Entonces, tenemos en el B el 1, el 2, el 3, pero resulta que el 2 se repite en el P. Entonces empieza con el 2, ¿cierto? Perdón, mentira, yo me estoy equivocando. No es B intersección P, sino B intersección I, ¿cierto? Entonces es el 3, perdón, el 1, el 3, porque se repiten, es decir, están señalados o están escritos en ambos conjuntos. ¿Listo? Entonces el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, perdón, sí, el 11, el 13, el 15, el 17 y el 19. El 20 no entra y todos los pares tampoco entran porque no están dentro de los dos conjuntos. ¿Listo? La pregunta C, entonces dice, ¿cuál es la relación de contenencia entre B y P?
recordemos que la relación de contenencia sería B con P aquí arriba, perdón, con P aquí arriba, entonces eso iría, bueno, voy a señalarlo de esta forma. Les voy a colocar este sombrerito y lo que sigue sería la contenencia. Entonces B contenencia de P, ¿cierto? Perdón, contenencia B contenencia de P o P contenencia de B. Recordemos que esto es qué conjunto es el más pequeño y cuál es el conjunto más grande y cuál es el conjunto que contiene al otro pequeño. ¿Quién me puede indicar eso, por favor? Profe, el más grande sería el V, ¿no? El más grande sería el V, sí señor. Es decir, que, sí, míralo aquí en esta diapositiva. El más grande es el V, ¿cierto? Y el P sería el más pequeño. Entonces, ¿cómo se escribiría esa relación de contenencia? ¿B contenencia P o P contenencia B? V contenencia P. ¿Seguros? Última palabra. Francisco dice que sí. ¿Quién dice que no? ¿Quién se opone? ¿Nadie se opone? ¿Todos están de acuerdo? ¿Leslie está de acuerdo? ¿La profesora Leslie está de acuerdo? Es correcto. Como tú dices, es decir, la forma en como tú la estás indicando es la adecuada. Es decir, si yo le digo aquí, si yo les muestro nuevamente la presentación, recordemos que la relación de contenencia, el grupo más grande, el conjunto más grande, siempre va a estar a la derecha o, en otras palabras, va a estar con la C apuntándole, ¿sí? Entonces, me está diciendo que el más pequeño está dentro de ese más grande, ¿sí? Entonces, como tú lo estás indicando, efectivamente la respuesta correcta sería P con tenencia B. Esta sería la respuesta correcta. Vamos a poner en verde. ¿Listo? Uy, uy, uy. Ahora, siguiente punto. Me dice aquí, el último punto, dice, ¿cuál es la unión de los conjuntos P unión I? ¿Existe alguna unión? ¿Podemos escribir ese conjunto? Entonces me están diciendo P unión I es igual a ¿qué le ponemos? ¿Qué creen que iría dentro de ese conjunto? Recuerden que la unión, exactamente, no tienen ningún elemento en común que les genere una intersección, por lo tanto, no puedo hacer una unión de ambos conjuntos. Está muy bien tu observación. Entonces, este sería, ¿qué tipo de conjunto sería este que estamos colocando aquí? ¿Cómo se determinaría ese conjunto? Eso lo vimos como en la tercera diapositiva más o menos. Claro que sí, Francisco. Tu compañero Felipe nos estaba indicando que efectivamente al no haber una intersección, es decir, al no haber números en común entre el conjunto P y el conjunto I, yo no puedo generar una unión de esos dos conjuntos. ¿Por qué? Porque no tienen algo en común. Como no tienen algo en común, para poder yo
escribir la unión de esos dos conjuntos, lo estoy haciendo como lo tengo aquí en esta diapositiva. La última observación. ¿Cómo se le puede llamar a ese conjunto de acuerdo a la clasificación que le estábamos dando inicialmente al comienzo de la clase? Exactamente, sería un conjunto vacío. Muy bien. Listo, vamos para el siguiente ejercicio. Ustedes están muy proactivos el día de hoy, entonces vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio me dice lo siguiente. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Uy, uy. Dale. Listo. Muchas gracias, Francisco. Entonces, teniendo en cuenta esa información, lo que me están diciendo es que hay dos conjuntos. Como los nombres son muy largos, vamos a hacer que el conjunto C va a ser igual a las personas que están dentro del conjunto de cantar o dentro de la actividad de cantar. Entonces está Camilo, Karen, David, Juan y César, ¿cierto? De igual forma, para poder señalar el conjunto B, vamos a indicar, el conjunto de bailar vamos a indicarlo como con la letra B. Entonces, están las personas Javier, Alex, Juan, Daniela y Camilo, ¿cierto? La primera pregunta, lo primero que nos están pidiendo es, ¿cuál es la persona que se encuentra en la intersección de los conjuntos cantar y bailar? Entonces, ¿quién me ayuda con eso? Juan y Camilo. ¿Por qué Arlis? Ayúdame por favor a escribir esa intersección. Vamos a hacerlo entre llaves, no lo vamos a hacer gráficamente porque ahorita lo vamos a hacer de esa forma. Bueno, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo escribo esa intersección? Entonces, sería C intersección B, ¿cierto? Que con esa indicación, con esas letras o con eso que estamos indicando ahí, estamos señalando que vamos a hablar de la intersección, es decir, de los elementos que hay en común entre esos dos conjuntos. Entonces tú me indicas que sería eh, Juan y Karen y Camilo. Listo. ¿De esa forma está bien escrito el conjunto? ¿La intersección? Perfecto. Entonces no son esas llaves, son estas. Ok, ¿serían estas? Listo, perfecto. Siguiente pregunta. Entonces, en la siguiente pregunta me dice, ¿cuáles son las personas que se encuentran en la diferencia simétrica de los conjuntos? Entonces, ¿recuerdan qué es la diferencia simétrica? Erika, ¿de pronto me puedes ayudar?
verdad que lo que sí. Listo. Recordemos que Lo que no están, pues sería los que no se repiten. los que no se repiten, es decir que si Sería no... Karen, Sí, David sí, y César. y César, y listo. Y acabamos. Pero ¿Y listo? no, pues seguirían, no, pues seguirían las vitaminas del grupo B. Ok, ¿y cuáles son? Sería Javier, Sí, Alex, sí, Gabriela. y listo. O sea, ya escribimos la diferencia simétrica, ya la tenemos señalada correctamente. Me faltan las llaves. Ok, me faltan las llaves, muy bien. Listo, ya tenemos las llaves. La última la hice mal. Ah, gracias. Listo, ya la tenemos bien. Así está bien denotado la diferencia simétrica, ¿cierto? Ahora, tenemos la última pregunta. ¿Existe un complemento entre los conjuntos cantar y bailar? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí existe un complemento entre esos dos conjuntos? Sería, por ejemplo, B, sombrerito C, o C, sombrerito B. ¿Existe algún complemento entre esos dos conjuntos? Luzmeri, Francisco, Felipe, ¿qué opinan al respecto? Pues la verdad no sé cómo, pero pues para mí sería bailar, sería complemento de cantar. ¿Por qué? O sea, recuerda que aquí nos estaban indicando que el complemento se cumple toda vez que exista un conjunto más grande que me abarque a los demás o al otro conjunto, como es en este caso de diagrama. ¿Sí? Entonces, cambiándole los nombres, tú me estás diciendo que cantar es el complemento de bailar. Entonces, si aquí tengo cantar y aquí tengo bailar la B, en vez de la U tengo la B, ¿sería de esa forma? ¿Cantar es el complemento de bailar? Para mí sería contrario. Ok, entonces bailar iría aquí adentro y cantar iría afuera, ¿no? Bueno, recuerden que si miramos esto, técnicamente tenemos una intersección. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos conjuntos, los voy a dibujar por aquí sin los elementos. Entonces tengo por aquí un conjunto, que sería el conjunto C, por ejemplo, y tengo por acá otro conjunto, tengo por acá otro conjunto, que sería el conjunto B. Entonces, si yo le coloco, por ejemplo, los nombres, este sería el C y este sería el B, ¿cierto? Y aquí en esta mitad, en esta partecita en medio, yo tengo los elementos que son en común, que ya lo acabamos de escribir, que sería la intersección. Es decir, en este espacio estaría Juan y estaría Camilo. Y en la parte de afuera de ambos conjuntos, que sería la diferencia simétrica, tenemos a Karen, a David, a César, y por este lado tendríamos a Javier, a Alex y a Daniela. Para que exista un complemento, como nos está preguntando en la tercera pregunta, recuerden que debe haber un conjunto más grande que el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que este, por ejemplo, como tú me dices que bailar es más grande que cantar o bailar es el el complemento de cantar, técnicamente debería estar señalado de esta forma. Si lo colocamos de esta forma, lo que estamos queriendo decir es que en B
para que sea complemento, debe tener a Karen, a David y a Juan. Perdón, Juan ya la tiene. Y a César. ¿Sí? Porque de esa forma yo le estoy indicando que el conjunto B es mucho más grande y tiene a todos esos elementos. Y dentro, que está el conjunto, dentro del conjunto B estaría el conjunto C, que solamente tiene esos 4 elementos, a Camilo, Karen, David, Juan y César. ¿Listo? Entonces, en esta pregunta, eso es una pregunta cascarita, porque técnicamente no se está cumpliendo esa condición que me están pidiendo. No existe ningún complemento entre cantar y bailar. ¿Es claro hasta ahí? ¿Aló? Sí, señor, sí, es claro. Listo. Resulta que después nos ponen el mismo ejercicio, ya tenemos cierta información, pero nos adicionaron más. En este ejercicio dice, después de un tiempo, habilitan una nueva actividad, jugar fútbol, para que los jóvenes puedan inscribirse y participar. De esta forma, el nuevo grupo queda de la siguiente forma, es decir, cantar y bailar no se modifica y en el segundo grupo se inscribieron otras personas. Tenemos a David, a Karen, Camilo, Javier, Andrés, perdón, dice Andrés y Felipe. Entonces, si lo colocamos de esta forma, entonces, duplicar. Entonces, aquí existe todos estos, se va, porque eso no existe. Y aquí existe otro que le vamos a poner F, que es el de jugar fútbol. Y estamos colocándole David, Karen, Camilo, David, Karen, Camilo, Javier, Andes y ya, y Felipe, perdón. ¿Listo? Entonces tengo ese tercer grupo que es un grupo nuevo. Luego dice, indique cómo quedaría en diagramas los tres conjuntos. ¿Qué quiere decir eso? Que me están diciendo o me están pidiendo interpretar esos tres conjuntos por medio de los diagramas de Venn. Entonces, tenemos aquí el conjunto B, perdón, tenemos aquí el conjunto, tenemos aquí el conjunto B, ¿cierto? Tenemos también el conjunto F, que el conjunto F lo vamos a sacar por acá. Y aquí, aquí. Entonces tenemos aquí el conjunto F y resulta que existen unos elementos en común entre los tres conjuntos, ¿correcto? Entonces tenemos a Camilo, tengo a Karen, tengo a David, tengo a Juan y a César en este conjunto, en el conjunto C. Entonces vamos a colocarlos. Camilo, sí. Camilo, Karen, David, Juan y César. Entonces el conjunto me quedó muy pequeño, me toca ampliarlo para poder meter todas las personas ahí. En el conjunto B tenemos a Javier, Alex, Juan y Daniela. Entonces tengo estas personas aquí en este conjunto. De igual forma me toca hacerlo crecer un poquito. Y en el conjunto F tenemos otras personas. Entonces tenemos a David, Camilo, Karen, Javier, Andes y Felipe, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, en estos momentos tengo los grupos separados. No les he hecho ninguna unión ni ninguna intersección. Para hacerlo de forma gráfica, la forma más fácil es que los empecemos a unir y en medio de las intersecciones coloquemos los elementos en común. Entonces,
Entre el conjunto C y el conjunto B, ya sabemos desde el ejercicio anterior que tenemos en común, uy, aquí me faltó uno, creo que era Camilo, si no estoy mal. Dice, sí, Camilo y Juan. Entonces, Camilo y Juan están acá y están acá. Entonces, amplío el espacio que está en la mitad de ellos dos, ¿cierto? Y aquí quito a Camilo y quito a Juan, ¿cierto? Pero al momento de quitarlos yo no los voy a sacar del grupo, simplemente los voy a reubicar y voy a colocarlos aquí adentro. Entonces aquí tengo a Camilo y aquí tengo a Juan, ¿cierto? Y de igual forma, en este otro grupo que tengo a Juan y a Camilo, también los quito. Ya solamente me quedan los que no están en común, ¿cierto? Ahora, entre el conjunto B y el conjunto F, es decir, este conjunto que tengo aquí donde está Javier, Alex y Daniela, y también tenemos a Camilo y a Juan, me toca adicionar a David, perdón, me toca adicionar los que están en común con el conjunto F. Y en F, ¿a quién tenemos? Está David, está Camilo, está Karen. Karen no está, Camilo tampoco. Camilo sí está en común. Entonces Camilo debería ir acá. Entonces, nuevamente hacemos una unión, ¿cierto? Y al momento de hacer esa unión, si se dan cuenta, entre los tres conjuntos ya se están formando como dos uniones más. O sea, realmente hay como tres uniones si nos ponemos a mirar, ¿cierto? Una que sería esta, donde tengo el mouse, ¿cierto? Que esa sería la unión única entre el conjunto C y el conjunto F. La unión del medio, que no tenemos nada en estos momentos, en donde es la intersección, perdón, la intersección de los tres conjuntos, es decir, los elementos que están en común de los tres conjuntos que estamos haciendo. Entonces, si vemos, si ya lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que Camilo está aquí, ¿cierto? Lo voy a poner de un color. Camilo está acá y Camilo está Camilo está en los tres conjuntos. Prácticamente Camilo es muy proactivo y quiere hacer de todo al tiempo. Entonces lo vamos a pegar por aquí. Vamos a meter a Camilo en esta mitad. ¿Por qué? Porque Camilo está en los tres conjuntos. De igual forma, me toca sacarlo de acá, porque él ya no va a participar solamente en dos, sino solamente va a participar en los tres. Entonces, ya estamos armando como tal el grupo. Recordemos que si lo ponemos en una intersección, me toca borrarlo del conjunto principal. Luego tenemos a Karen. Karen está por acá, la vamos a meter en otro color, vamos a ponerla en verde. Y también se encuentra Karen en el conjunto F. ¿Qué quiere decir esto? Que Karen no va a estar en esta intersección central, sino que va a estar en esta intersección que solamente está entre el F, perdón, en esta intersección, en donde está el F y en el B, en el C, perdón. Entonces, cogemos a Karen, la pegamos por acá, la ubicamos nuevamente y va a quedar acá. Y como ya la ubiqué en este costado, me toca sacarla de este espacio, porque no puedo repetirla, y me toca también sacarla del conjunto F. Entonces ya vamos organizando el espacio. David también se encuentra en el C, ¿cierto? Vamos a colocarlo de otro color, por ejemplo amarillo, y también está en el F. Entonces lo vamos a colocar al ladito de Karen, porque está en la misma condición. David entra acá. Entonces resulta que David se fue de solamente el conjunto C y también se fue solamente del conjunto F. Y están en la intersección de ambos conjuntos. Si revisamos a Juan, por ejemplo, Juan va a estar en el conjunto C, ¿cierto? Que este de hecho ya lo habíamos hecho, que mírenlo aquí donde está Juan. Uy, uy, uy. Entonces está Juan en la intersección del conjunto C y del conjunto B, que de hecho miren aquí donde está Juan. Ahora, tenemos a César. A César ya no lo vamos a poner de un color, sino que lo vamos a poner en negrilla. ¿Por qué? Porque César está por ahí y pues ya tenemos otros números.
Pero resulta que César solamente está en el conjunto C. Es el único que va a participar solamente en cantar, no va a hacer ninguna otra actividad. Si revisamos ahora el grupo B, tenemos que Javier va a hacer, pongámosle este fucsia, va a bailar y también va a jugar fútbol. ¿Qué quiere decir eso? Que Javier ya no va a estar aquí, sino que va a estar acá. Permítanme un momento, por favor. Qué pena con ustedes. Aló. Don Samuel, ¿cómo vas? Por eso, o sea, pero si no me reciben, usted me llama. Hace 2 horas no me he dicho nada, me dice que ya no va a entrar para que me envíe. Por eso, pero usted me escribe, venga, ya llevan 2 meses, 3 meses que me dijeron que espere, y no me he recibido nada. Entonces, me avisan y yo llamo y los presiono por otro lado. Listo, déjenme ya decirlo, pero le encargo por favor que la próxima me escriba un poquito más pronto. No espere a que sean las 5 de la tarde para poder decirle lo que le está pasando, por favor. ¿Listo? Don Samuel, no es echarse de mí, es que no creo que ustedes operadores vayan a revisar una información de Google. Entonces déjenme ya el colaboro para poder que ustedes se hagan servicio. ¿Qué le hace falta? Qué pena con ustedes, estaba atendiendo una llamada. Entonces, íbamos en que Javier está en común entre el conjunto B y el conjunto F. Por esa razón, tiene que estar aquí en la mitad de esos dos conjuntos. No puede ser en la mitad o en el centro de los tres porque esa persona no está realizando la actividad, las tres actividades. Y resulta que nos toca eliminarla también de aquí. Entonces, este sería mi conjunto final. De esta forma es como yo tengo organizados los elementos que hacen parte de esos tres conjuntos, teniendo en cuenta sus respectivas intersecciones. Ahora la pregunta dice,
La pregunta dice, indique cómo quedaría en diagramas los tres conjuntos. Entonces, la primera respuesta a esa pregunta sería de esta forma, como lo acabamos de plasmar aquí. ¿Listo? ¿Alguien tiene de pronto alguna duda cómo fue que lo hice? ¿Todos lo entendieron? Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cuál es la persona que se encuentra en la intersección de los conjuntos cantar, bailar y jugar fútbol? Entonces, aquí me están pidiendo una intersección de los tres conjuntos. ¿Quién me puede decir cuál sería esa persona? Camilo. Muy bien, Erika. Camilo sería esa persona. Ahora, la siguiente pregunta dice así. ¿Cuáles son las personas que se encuentran en la diferencia de los conjuntos jugar versus bailar? Es decir, la diferencia, la diferencia de los conjuntos jugar con respecto a bailar. Recordemos que lo que está a la izquierda del slash es lo que tenemos que, el conjunto que tenemos que revisar, que tenemos que inspeccionar. ¿Quién me puede decir la respuesta de esa pregunta? Todos los demás, Camilo. Dime, perdón, ¿me puedes repetir, por favor, Francisco? Todos los demás. Pero ten en cuenta que aquí me están hablando solamente de dos conjuntos, jugar fútbol y bailar. O sea, yo no puedo relacionar el de cantar. Javier. Entonces, este es fútbol, este es cantar, y este es bailar. ¿Me puedes repetir, por favor, Erika? Está bien, porque quieren que está en la intersección de fútbol y de bailar. Espérame un momento, qué pena contigo. Vale. Señor. Bueno, listo, ya le voy a llamar, ya le voy a llamar. Entonces, recordemos que la pregunta dice, ¿cuáles son las personas que se encuentran en la diferencia de los conjuntos jugar fútbol con respecto a bailar? Entonces, jugar fútbol es todo esto, ¿cierto? ¿Sí? Y bailar es todo esto. La diferencia es solo lo que estaría en jugar fútbol, pero no puede estar ni en la intersección ni en bailar. Entonces, Erika, creo que me estabas repitiendo y me estabas indicando que es la persona Javier. Sí, señor, yo le estoy diciendo que Javier. Ok. Pero pues ese también juntos. Ajá. Usted me está preguntando lo que no está. Exactamente. La diferencia entre jugar fútbol con respecto a lo que está en bailar. Entonces, como en este ejercicio como en este ejercicio no necesitamos cantar, entonces voy a eliminar cantar, ¿cierto? Entonces, al momento de eliminar cantar, César se va, César ya no está, ¿cierto? Y me quedan estos dos conjuntos. La diferencia, recordemos, dime Francisco. Sería
Daniela. Daniela está en bailar. Recordemos que la diferencia, cuando me indican a mí o cuando me solicitan a mí una diferencia, es el primer grupo, que en este caso sería jugar fútbol, con respecto a bailar. Y si revisamos la presentación, la diferencia de los conjuntos A con respecto a B son los elementos que están en A, ¿sí? Entonces, en este caso, la diferencia de los conjuntos jugar B con respecto a B, o sea, la diferencia de los conjuntos F con respecto a B, ¿cuál sería? ¿Cuál creen que sería? La F. Sí, serían los elementos que están en F, ¿que cuáles serían? Andes, Felipe, Karen y David. Felipe, Karen, David. Exactamente. Entonces, esa sería la diferencia. ¿Listo? ¿Está claro lo que vimos el día de hoy? Bueno, así para terminar, porque sé que ya deben estar un poco cansados y pues obviamente ya se nos está acabando el tiempo. Recuerden que en el Classroom ustedes van a poder tener acceso a los temas. Entonces, están viendo esta pantalla, que así es como lo estarían viendo en el computador. Si lo ven desde el teléfono lo van a ver diferente. Pero independientemente de cómo lo vean, recuerden que el primer tema de clase son los conjuntos. Entonces, si van a trabajos de clase, van a encontrar conjuntos, que son los materiales, que aquí es donde tienen la guía, que ahí pueden ver obviamente lo que acabamos de ver, y los ejercicios que van a tener que hacer en el taller, que el taller lo tienen que realizar o lo tienen que solucionar en esta opción que dice taller primera sesión de conjuntos. Acá es donde ustedes van a encontrar el formulario, lo diligencian, llenan todos los espacios y con esa información van a poder entregarme el trabajo. Les recuerdo que hay unos puntos específicos en donde tienen que subir unas fotos, es decir, tienen que hacer los ejercicios a mano, tienen que hacerlos por su propia cuenta porque les piden que dibujen unos diagramas o que coloreen o que sombreen la zona que corresponde a esa indicación que les están dando, y de esa forma ustedes le toman una foto y lo suben en esa pregunta para poder responder. Si no lo responden, no van a poder terminar el taller y pues la verdad no van a poder presentar nada. La idea es que lo puedan presentar todos. También van a encontrar la presentación, que es lo que acabamos de ver. Tienen también la grabación o el video de la clase anterior, la que se hizo el martes, y yo estaré subiendo entre hoy y mañana el video de la clase, de lo que acabamos de hacer el día de hoy, para que ustedes lo tengan y lo puedan pues repasar. Bueno, ¿tienen alguna duda? Bueno, si ustedes entran aquí, van a ver que aquí dice fecha de entrega máximo 22 de mayo. Para el 22 de mayo estamos prácticamente para la última semana. Pero yo les recomiendo que no dejen de últimas todo eso. ¿Por qué? Porque este es el primer taller de 4 que van a hacer. Y si les soy sincero, es un poco largo porque son todos y cada uno de los puntos y tienen que mirarlo y tienen que revisarlo. Entonces les sugiero que lo hagan con tiempo, que vayan adelantándolo, porque al final después se va a cerrar esta fecha y yo no voy a recibir más trabajos. ¿Listo? Entonces, la otra semana se les va a habilitar la segunda tarea, el segundo taller, entonces ya tienen 2 talleres para entregar. Aquí les tengo. Hay 38 personas asignadas y al momento nadie me ha entregado este trabajo. Entonces, les sugiero que se pongan al día, saquen un poquito de tiempo y lo van a poder solucionar. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, ¿usted se puede entrar y salir cuantas veces quiera? ¿A dónde? ¿Aquí al Classroom? Sí, o sea, para hacer la actividad. Ah, ok, para el formulario.
Técnicamente él te lo guarda, ¿sí? Él te guarda las respuestas y vuelves a entrar y como obviamente vas a estar registrada con tu correo, entonces él te vuelve a al último guardado que le hiciste, ¿sí? Es decir, puedes adelantar una parte ahorita, de pronto mañana en la tarde le haces otro poquito y así sucesivamente, no hay problema. Sin embargo, Ah, listo, eso es lo que yo sé. el tema de las fotos sí es un poco complicado porque esas sí las tienes que subir de últimas, ¿listo? Para que lo tengas presente. Ah, ¿Al- bueno, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchachos. Señor. Qué pena. Sí, señora. Lo que pasa es que el martes no pude estar en clase, pero no sé cómo entrar a esa página. Ok, en el grupo yo les acabé de mandar el enlace para que por favor lo revisen y lo puedas tener. ¿Listo? Listo, En el profe. grupo está ese enlace. Si no me escribes nuevamente, yo te mando nuevamente el enlace por ahí por el chat del grupo de bachiller primer semestre para que lo puedas tener. Ingresas y vas a poder acceder. ¿Listo? Entonces, pues nos quedan 7 minutos. Les voy a mostrar cómo se vería desde el teléfono. Dime, ¿sí, señor? Lo que pasa es que yo siempre ingreso los sábados porque pues entre semana me queda complicado por el trabajo. Ok. La de las martes, la de hoy. Sí, la de los martes es la misma. Lo que pasa es que de pronto, por ejemplo, pues participan diferente, puede que los muchachos hagan otras preguntas diferentes. Entonces, si tú quieres, vuelvo y te repito, aquí en la parte de conjuntos, tú vas a encontrar como tal la presentación, que es un video. Lo voy a subir por YouTube porque este primero lo subí así como tal y pues pesa mucho, pesa 5 gigas. Entonces, en los próximos los voy a subir como YouTube para que pues simplemente le den, los redireccione a YouTube y ahí puedan ver la información, no tengan que descargar el video. Pues la idea es que puedan consultarlo, puedan verlo, si tienen dudas puedan aclararlas ahí. Eh, y si no, si de pronto pues no pudieron solucionar la duda nuevamente viendo la clase o de pronto viendo la guía, me pueden escribir para poder aclarar las dudas. Ah, ok, profe, muchas gracias. Vale. Lo que le digo, por el trabajo me queda complicado entre Listo, semana. no hay Muchas ningún gracias. problema. Igual de todas formas, pues de pronto, como te digo, en esa clase hubo algunas otras preguntas diferentes, entonces por esa razón se coloca como tal la presentación de ambos. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Muchachos, que tengan una buena tarde. Vale, profe, igualmente. Hasta luego.